Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a todos a este programa que hemos llamado Odres Nuevos, porque tenemos la pretensión de que el Señor derrame sobre su iglesia, sobre tu vida, sobre nuestra vida, un mover de renovación continua, una iglesia en renovación permanente. Y estamos haciendo este programa, el pastor Pablo Deiros y quien te habla, Carlos Braida, y lo estamos haciendo con vos, porque de lo que se trata es de que Dios renueve nuestras vidas, nuestras familias, todo mover de Dios. Oramos permanentemente por un avivamiento, pero el avivamiento y la renovación tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Y luego por nuestro círculo de influencia y así por toda la iglesia y a través de la iglesia un proceso de cambio y de transformación de la sociedad. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias a Dios, y sigo disfrutando de ese cuadro que seguramente es de Pérez Becerra y Sí. tiene unos colores realmente muy bonitos. Está muy lindo. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y vos tenés atrás la biblioteca, y no podías, Mira, vos no ¿qué podés estar, otra cosa, qué vos otra no podés cosa estar puedo tener? claro, vos no podés estar en otro ambiente que no sea ese, ¿no? Yo también a veces grabo los programas desde mi oficinita con la biblioteca detrás, y algunos pastores se burlan, ¿no? Dice, pero ¿cuántos de esos leíste? ¿No? Y bueno, sí, la verdad es que no los leí todos, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos que continuar con el libro de Génesis, ¿no? Quizás para los que tal vez se están sumando en este programa a Odres Nuevos, simplemente un repasito rápido. El libro de Génesis trata sobre la creación de Dios, sobre el fracaso del ser humano en el proyecto de Dios de una vida plena, y también sobre la posibilidad de renovar nuestra vida a través de un pacto con el Señor. Lo vemos allí en el libro de Génesis reiteradamente, esa teología de los pactos, para que nuestra vida vuelva a ser como en la idea y la intención originales del Señor. Y nosotros estamos tomando el libro de Génesis con una lectura a partir del tema de la iglesia recreando la realidad. En el programa pasado hablamos de la iglesia recreando la relación del ser humano con Dios a partir de una espiritualidad no egocéntrica, sino cristocéntrica. Y hoy quiero que volvamos al versículo 1 del capítulo 1, a la primera frase del libro de Génesis, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero que hablemos allí de una misión que recree la relación del ser humano con la creación de Dios. ¿Qué despierta en vos así a flor de piel? Tirame lo primero que te venga a la cabeza, Pablo, sobre este tema. Lo primero quizás, Carlos, es tratar de ubicar estas palabras bíblicas en el contexto en el que estas palabras aparecen. Es en el primer versículo del primer capítulo de Génesis. Lo primero que hay que decir es que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y buena parte de los capítulos que siguen están escritos en poesía hebrea. Es decir, cuando estos relatos que por milenios se fueron transmitiendo de manera oral, adquirieron forma escrita, la forma escrita fue poesía, porque en la transmisión oral eran relatos poéticos. Si no se entiende de que esto es poesía, difícilmente se va a poder interpretar lo que el texto dice. Todo el relato de la creación es un poema extraordinario, maravilloso, en el único lenguaje en que se puede hablar de algo tan extraordinario, tan cargado de misterio y tan enorme en su dimensión.
El lenguaje poético permite utilizar expresiones que no son reflejo directo de la realidad, pero que de alguna manera la representan de forma increíble. Por ejemplo, el salmista, el gran poeta bíblico, habla de que los árboles dan palmadas de aplauso como alabanza a Dios. Nadie va a aceptar como un hecho de la botánica que los árboles tienen manos para aplaudir, ni siquiera para aplaudir a Dios. Entonces todo el mundo entiende que ese lenguaje es lenguaje poético. Cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, no nos está describiendo, o esas palabras no nos describen un tratado de cosmología. Lo que nos están diciendo es que toda la realidad, la realidad donde nuestros pies están apoyados, y la realidad que está más allá de donde nuestros pies están apoyados, es fruto de la obra creadora de Dios. Tradicionalmente, y especialmente a lo largo de la Edad Media, donde todavía por un buen tiempo se concibió a la Tierra, ya ni hablemos en la antigüedad, se concibió a la Tierra como plana, ¿verdad? Con una bóveda celeste por arriba, se entendía que la Tierra era este lado de la creación y los cielos eran lo que está arriba. A nadie se le ocurría que también la creación es lo que está para un costado, para el otro y para abajo. Hasta que se desarrolló la cosmología más reciente y por empezar nos dimos cuenta de que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino el Sol, y que nuestro sistema solar es apenas un puntito, una cabecita de alfiler en una galaxia, la nuestra, que es la Vía Láctea, que es uno de los millones de galaxias que hay en un universo que parece casi infinito. Entonces, me parece que el primer dato, al abrir Génesis y leer estas palabras, especialmente en relación con la creación de Dios, es decir, todo lo que sigue y todo el relato de esa creación es poesía. Entonces, cuando leemos esas palabras, tenemos que leerlas como se lee una poesía, ¿verdad? Del orden que sea. Y tratar de desentrañar de ese lenguaje poético la riqueza enorme de contenido que hay allí. Pablo, te metiste en un tema que nos van a querer fusilar, pero yo estoy de acuerdo completamente con vos. A ver si puedo sumar esta idea a lo que tan bien describiste recién. ¿Sí? La Biblia, frente a cualquier elemento, cualquier material literario, lo primero que uno tiene que saber es cuál es el estilo de ese material, cuál es el estilo literario. Es decir, ustedes no leen de la misma manera el diario del día que las poesías de Becker, ¿no es cierto? O que un libro de historia. ¿Por qué? Porque son estilos literarios diferentes, ¿sí? Y si yo quiero encontrar una noticia en las poesías de Becker y quiero decir, a ver, me voy a informar sobre lo que está pasando en el mundo, estoy equivocado, porque ese libro no fue escrito para que yo me informe. Y si yo quiero ver poesía en el diario Clarín o en el diario La Nación, bueno, puede haber una columnita en algún sector del diario, pero el 99,9% del diario no voy a encontrar poesía. Entonces, mi aproximación a cualquier material literario debe partir por entender de qué se trata ese material, qué estilo tiene. Entonces, cuando vamos a la Biblia, ¿saben? El estilo literario de la Biblia, la forma literaria de la Biblia, se llama así, Historia de la Salvación. Es decir, es un libro único que describe a través de distintos estilos literarios la historia a través de la cual el plan de Dios para la salvación del ser humano y de la humanidad toda, de la creación
toda. Si yo no entiendo esto, me voy a equivocar. Voy a buscar poesía en el diario y voy a buscar noticias en el libro de poesía. El libro de Génesis es un libro dentro de toda la Biblia. Y ese libro de Génesis, y especialmente estos primeros 2 capítulos o 3 capítulos del libro de Génesis, ¿sí? Es importante que entendamos que no es un libro Génesis, ni estos 3 capítulos no son un tratado de ciencia. No responden a la pregunta ¿cómo? Como decía recién Pablo, ¿no? Si Dios hubiera estado interesado en explicarnos minuciosamente cómo creó todo lo que creó, se imaginan que no va a dedicar un capítulo o a lo sumo 2 a hablar de toda la creación. No le alcanzarían las páginas de las páginas de las páginas de todos los libros de la humanidad para explicarnos la creación maravillosa que Él hizo. Quiere decir que la pregunta del cómo es una pregunta equivocada cuando yo voy a Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. ¿Con qué pregunta Dios quiere que yo vaya a esos capítulos? Número 1, ¿quién? ¿Sí? Y allí no nos cabe duda. ¿Sí? Dice, en el principio creó Dios. ¿Quién? Dios. ¿Sí? La segunda pregunta, ¿qué? ¿Qué creó Dios? Todo. Él es el creador de todo y por ende el propietario, el dueño de todo, el señor de todo. Y tercero, ¿para qué? ¿Sí? Él creó todo, ¿sí? Por amor a nosotros y para que nosotros tengamos una relación con Él. ¿Por qué y para qué? Tengamos una relación con Él de hijos, padre, hijas, ¿sí? Y los unos con los otros de familia del Señor. Si yo voy al cómo, voy a entrar en problemas. Porque según, otra vez, mi conocimiento humano hoy, voy a tratar de ajustarlo a lo que dice la Biblia en lugar de dejar que la Biblia ajuste mi vida a ella. ¿Sí? Entonces, no sé, si hoy está en boga una teoría de la creación del mundo, yo voy a tratar de alinearla allí. O voy a tener una actitud absolutamente prehistórica, precientífica y voy a decir, nada de lo que dice la ciencia es verdad porque aquí dice que esto fue en 6 días y que el día 1 apareció esto y que... No, la Biblia no responde al cómo, responde al qué, al para qué, al por qué y sobre todo a quién, Dios. En el principio, Dios. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que tener presente cuando nos acercamos al texto, como en este caso al versículo 1. Y es interesante que cuando la Biblia, después de decir quién y después de señalar el qué, que Dios hizo todo, y el tener en cuenta el para qué, lo que hace la Biblia es dibujarnos en un lenguaje poético insuperable, realmente extraordinario, nos habla de nuestro hogar, de la casa en la que nosotros vivimos. Y la casa en la que nosotros vivimos, por ahora, es nuestro planeta Tierra. Es interesante la palabra ecología. La palabra ecología viene del griego, tiene su raíz en el griego, y son 2 palabras que se combinan. De un lado, eco, que viene de oikos. Oikos en griego significa casa, y logía viene de logos, que significa estudio, bueno, tiene varios significados, pero en este caso se trata del estudio. Ecología es el estudio de la casa, el estudio de nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? Es el planeta Tierra. Ecología, por extensión, tiene que ver también con el balance, con el equilibrio que tiene que darse para que la casa, nuestro planeta Tierra,
funcione como tiene que funcionar. Lo interesante en el relato de Génesis, Carlos, es que Dios crea a la tierra primero, a la casa, y luego crea los habitantes de esa casa, animales, plantas, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando ya la casa está decorada, amueblada, cuando la casa tiene el necesario equilibrio en cuanto a la humedad y en cuanto al calor y en cuanto a el balance entre todos esos elementos vivos, la mayor parte de ellas dentro de la casa, crea a la corona de la creación, que es el ser humano, y lo pone a vivir en la casa, y lo pone a vivir en la casa con una orden, diciéndole: cuiden esta casa que yo les doy para vivir, porque no tienen otra. El aire que consumen es el que está en la casa, el calor que tienen es el que está en la casa, el frío del que disfrutan es el que está en la casa, el agua es la que está en la casa. Todos los elementos para vivir en el oikos están en la tierra, pero cuídenlos. Cuiden de los otros seres que habitan en la casa. Ustedes son responsables por ello. Rieguen las plantas, aprovechen los frutos, cuiden de las mascotas. Todos los animales dentro de la tierra fueron puestos por Dios en esta casa como mascotas que tiene que cuidar el ser humano. Algunas mascotas son un poquito rebeldes. El ser humano a lo largo de milenios y milenios y milenios ha ido domesticando a algunos de ellos y los disfrutamos. Es mi perrita Lila en casa. No sé si vos tendrás un gato o un loro. No, pero tengo suegra, Pablo. Ah, bueno, está bien. ¿La tenés domesticada o...? Hay que tratar como mascota también. No, mira que la conozco a tu suegra, se va a enojar, ¿eh? Entonces, seguro que nos va a estar viendo, ¿eh? Sí. La decimos, Olguita. Bueno, así que, pero Pablo, qué hermosa figura nos diste recién con esto de ver la creación de esta manera, ¿no? Me pareció una descripción maravillosa, súper entendible para todos nosotros, porque lamentablemente los cristianos le hemos regalado la preocupación ecológica a los mundanos cuando debiéramos ser nosotros los primeros preocupados por la creación de Dios, ¿no? Y en esto ligado con lo que comenzamos hablando de los primeros capítulos de Génesis y esta descripción maravillosa de cómo Dios fue creando todo y finalmente nos puso allí dentro de la casa, te cuento algo, ¿no? Cuando estaba en primer año del seminario, vos fuiste profesor mío allí en el seminario, mi mejor profesor en el seminario y fuera del seminario también, mi mejor profesor, ¿no? Pero digo, cuando estaba en primer año y tomamos la primer materia de hebreo, no sabíamos absolutamente nada, era la primera clase y nuestro profesor nos enseñaba allí el primer versículo y los primeros 2 o 3 versículos de Génesis. Había una palabrita que, como no sabíamos nada, en broma, en los recreos, nos pasábamos repitiéndola, haciendo que hablábamos hebreo, ¿no? Y era tohu wabohu, ¿no? Ajá, que significa lo que desordenada y vacía. Sí. Desordenada y vacía o sin forma y sin contenido, como tal vez sea una traducción más apegada al literal, ¿no? Sin forma y sin contenido, ¿no? Y esto es lo que nos dijo Pablo, ¿no? Primero puso todo el continente para luego el contenido. Y cuando vos analizás el relato de la creación, ¿sí? Los 3 primeros días Dios trabaja con todo el continente, con la casa, con rodearnos de todo, y después pone dentro el contenido, ¿sí? Pone las plantas, los animales, el ser humano, ¿sí? El mundo, el reino vegetal, animal, y dentro del reino animal
la máxima expresión de la creación, que es el ser humano, ¿no? Pero lo hizo Dios, como nos dijo Pablo recién, que te quede grabada esa imagen porque me parece maravillosa. Ahora te pregunto, Pablo, ¿por qué será que nosotros los cristianos perdimos la importancia del cuidado del planeta, de la defensa del planeta, de nuestra casa común, ¿no? Que le hemos dado a otra gente, y gracias a Dios que otra gente levanta esas banderas, más allá de cuáles sean sus intereses, lo bueno es que levanten esa bandera. Pero ¿por qué perdimos nosotros esta visión ecológica? Yo creo que hay dos o tres respuestas que se pueden dar, que probablemente no sean las únicas, pero las que en este momento se me ocurren. La primera, porque los cristianos no dejamos de ser lo que todo ser humano es: pecadores, rebeldes y desobedientes. Es decir, obviamente, por gracia de Dios tenemos el perdón de nuestros pecados, hemos recibido nuestra nueva vida en Cristo, pero no dejamos de ser pecadores, rebeldes y desobedientes. De hecho, el Espíritu Santo que mora plenamente en nosotros continuamente nos tiene que estar ayudando para superar nuestro pecado, para dejar de ser rebeldes y para obedecer en todo al Señor. Este es un proceso que está en curso. Igual que cualquier persona que no conoce al Señor, nosotros también somos rebeldes y desobedientes. El primer rebelde y desobediente es otra criatura que Dios hizo, igual que nosotros, quizás un poco más inteligente, quizás un poco en una dimensión un poco mayor, que es Satanás, que es el rebelde por excelencia, el desobediente por excelencia y el inventor del pecado por excelencia. El pecado no es otra cosa que rebeldía y desobediencia a Dios. Y este Satanás, el diablo, Belcebú, ponele el nombre que quiera, esta entidad de maldad no tiene otro propósito que el destruir la creación que Dios ha creado como buena y al ser humano que Dios ha creado como muy bueno. Y nosotros nos asociamos con esa entidad destructora, ese reino de las tinieblas que está empeñado en crear enfermedad, terremotos, cataclismos, volcanes, tsunamis, plagas, epidemias, y cuanto mal existe en nuestra casa para destruir al ser humano y destruir todo lo que Dios creó hermoso, bello, luminoso y bueno. Esta es una razón. En tanto nosotros no renunciemos al pecado de haber descuidado la creación, vamos a seguir asociándonos con Satanás en la destrucción de la creación. Y permitime decirte acá que algunos de los propulsores de la mayor contaminación en el mundo, del mayor descuido de la creación, son personas que dicen haber nacido de nuevo, son personas que dicen ser cristianas. Conozco a alguien que fue rector del seminario evangélico más grande del mundo, que se dedicaba a hacer safaris en África, y en su oficina de presidente de este gran seminario que vos conocés, tenía todas las cabezas de los animales que había cazado, y orgulloso de haberlo hecho. ¿Cuántos grandes empresarios se declaran cristianos, pero siguen contaminando ríos con sus industrias, siguen contaminando el aire con las emanaciones tóxicas que producen sus fábricas, siguen destruyendo la vida de los seres humanos, especulando con la fabricación de medicamentos a precios exorbitantes, cuando esos medicamentos se podrían conseguir a precio de una aspirina y ayudar a la salud de la humanidad? Muchos detrás de los especuladores de las grandes industrias petroquímicas son cristianos que van a la iglesia todos los domingos y te recitan de memoria la Biblia. Y yo te podría dar una lista de muchos de ellos que los conozco personalmente. Entonces, la primera cosa es que somos pecadores. Por eso los cristianos
muchas veces, y los evangélicos pentecostales, no prestamos atención a las cuestiones ecológicas. El segundo problema es un problema de ignorancia. Ignoramos esto que acabamos de describir, que no, nuestra casa, habitación donde Dios nos ha colocado como administradores, como mayordomos, es este planeta Tierra y no tenemos otro. Y que tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Hemos olvidado esa responsabilidad. Cierto, ¿cómo diría?, afán por salvar las almas nos ha olvidado de de la responsabilidad de salvar el planeta. Cristo murió en la cruz no solo para salvar las almas, sino para salvar el planeta, para salvar nuestros cuerpos, para salvar el equilibrio que hay en la creación, que tiene que haber en la creación. Pedro lo dice en una frase que deberíamos aplicarla para muchas cosas. Él cargó en la cruz con nuestras enfermedades, es decir, y la palabra de Dios en Isaías 53 dice que Él llevó en la cruz, Él cargó con nuestros dolores. Estas contradicciones ecológicas que vive el planeta, las cargó Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para redimir esas contradicciones, para que haya shalom, para que haya paz. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice que en Cristo nosotros tenemos paz para con Dios, pero la paz para con Dios, como sugeríamos en programas anteriores, significa también paz con el prójimo, paz con uno mismo y paz con la creación. Shalom es armonía, es entendimiento. Y una tercera razón, me parece, es que los evangélicos tenemos una gran confusión teológica y pensamos que la salvación, la vida eterna, la vida bienaventurada empieza en el más allá, que esta tierra está condenada a la destrucción, especialmente algunas teologías evangélicas más recientes, y en ellas incluyo el dispensacionalismo, el fundamentalismo y todas esas teorías escatológicas que no tienen fundamento bíblico, nos han llevado a pensar de que las cosas acá en la tierra van a ir de mal en peor, que no hay posibilidad de reconstrucción, de supervivencia, y que la vida bienaventurada recién nos espera después de la muerte o después del retorno glorioso del Señor. Y no es así. La vida eterna, la vida abundante y con propósito que Cristo trajo, la trajo para que la empecemos a disfrutar ahora, no de manera egoísta, como señalábamos en el programa anterior, sino vivirla en armonía con nosotros mismos, con el prójimo, con la naturaleza en donde Dios nos colocó, en nuestra casa, en el planeta Tierra. Hasta que no renunciemos los evangélicos pentecostales a la idea de que la vida eterna recién empieza después de la muerte o del retorno de Cristo y empieza aquí y ahora, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no vamos a encontrar el camino a la responsabilidad ecológica. Hasta que no nos demos cuenta de que algún día le vamos a tener que rendir cuenta a Dios de cómo tratamos a la mascota que tenemos en casa, a la cacatúa que anda volando en la selva tropical, a la montaña, a la nieve, al agua, al río, a las olas, a las nubes, al pasto, a la vaca, hasta que no nos demos cuenta de que somos responsables de administrar la creación que Dios hizo con tanto amor y que la hizo para nosotros, vamos a seguir viviendo en una choza mugrienta, llena de basura, sin aire para respirar, descuidada, que se viene abajo y que puede llegar a terminar con nuestra propia vida en esta casa que Dios nos dio y que se llama planeta Tierra. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. Déjame enganchar... el predicador. Sí. Déjame engancharme, Pablo, con la tercera razón que
que mencionaste, porque me parece que tiene una pertinencia especial en este tiempo de pandemia. Lo tiene en todo momento, pero en este tiempo donde el COVID-19 ha afectado toda la humanidad y donde han aparecido otra vez, han florecido los predicadores alarmistas apocalípticos que con una aproximación casi paranoica a la realidad hablan de lo que se debiera hablar continuamente, que es de que el Señor viene pronto, pero lo hablan desde una perspectiva absolutamente alarmista y con un deseo de saber ellos más que Dios de cuándo viene el día del fin, ¿verdad? Y entonces en esa visión, lamentablemente, algunos profetas con esta perspectiva apocalíptica andan hablando por allí de que, bueno, es el momento de dejar todo lo demás y enfocarse en la única cosa importante que es salvar las vidas y olvidarse de todo lo demás, ¿no? De cualquier proyecto de transformación de la realidad, de la realidad social, de la realidad humana en su totalidad y también en el tema de lo que estamos hablando de la tierra. Como el Señor nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva, cuanto antes se destruya este cielo y esta tierra, parece que vamos más rápido hacia lo nuevo de Dios, ¿no? Es pues como que yo diga que como Dios hace nuevas criaturas, entonces matemos a todos los seres humanos, porque finalmente Dios va a crear va a ser nuevas criaturas. Es el mismo planteo, ¿verdad? Pero ha habido en esto que dice Pablo todo un desarrollo teológico que ha influenciado en la misión de la Iglesia, ¿sí? La misionología es el resultado de nuestra teología, de nuestra hermenéutica, de nuestra comprensión del texto bíblico y de la realidad, ¿sí? Y entonces hay una misionología de olvido de toda la realidad. La Iglesia lo único que tiene que hacer es predicar el Evangelio para que la gente se salve, y por supuesto que ese es un elemento nuclear de la misión de la Iglesia. Predicar la palabra para que el ser humano se entregue a Cristo es lo esencial, lo indispensable, pero no es lo único, no es lo único, ¿sí? Y entonces, en esta suerte de escatología, de ignorancia de lo que la palabra de Dios enseña, y de escatología de indiferencia hacia lo que Dios creó, no lo creó el ser humano, Dios lo creó. Aunque sea un poquito de aprecio por lo que Dios hizo, de valorización por la obra de las manos del Señor, ¿no? En esta escatología de desprecio, de ignorancia, que termina siendo una complicidad con los poderosos de esta tierra, primero con los principados y potestades que quieren destruir todo lo que Dios ha creado, con los poderosos de la tierra que lo único que les importa es adorar a Mamón, al dinero, ¿sí? Con los gobiernos de turno que corren detrás de Mamón también y del poder y de la idolatría de esta tierra. Nosotros terminamos siendo cómplices de una depredación del medio ambiente, ¿sí? En un país como la Argentina o como el resto de países de América Latina, Dios nos ha dado un continente de una riqueza extraordinaria en los recursos naturales, una casa, como decía Pablo recién, no nos dio una choza, nos dio un palacio, nos dio en nuestro continente una casa, pero maravillosa, preciosa, y terminamos en complicidad con esos intereses, y en lugar de que se conviertan a nosotros, terminamos convirtiéndonos a ellos, ¿sí? Terminamos siendo más de lo mismo. Por eso tenemos que rever todo esto, tenemos que volver
a la palabra de Dios. Hablando de palabra de Dios, y ya te sigo con el tema, Pablo, estamos trabajando como bosquejo, aquí vas a encontrar mucha más riqueza que lo que nosotros te estamos compartiendo. Primero, como decía Pablo en otro programa, porque es la Biblia, pero además porque nuestras contribuciones, la de Pablo principalmente, y como editor general, y la mía en las introducciones de los libros, te va a ayudar a profundizar sobre el texto bíblico. Estamos trabajando con la Biblia de la Nueva Reforma, que no es una Biblia solo para la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, sino para esta renovación que deseamos para tu vida, para tu familia, para tu congregación y para la Iglesia de Jesucristo en general, ¿no? Así que la podés conseguir a precio especial, a precio promocional, allí en la página de la editorial Peniel, ¿no? Pablo, ¿qué debería ser, ¿sí? La tarea de la Iglesia para volver a colocar este tema en el centro de la atención, primeramente de los cristianos, para que los cristianos no pequemos por maldad, ni pequemos por ignorancia, ni pequemos por indiferencia, pero también para afectar la realidad? Yo creo que esta es una tarea pendiente, Carlos, porque, repito, no le hemos prestado atención a la responsabilidad que nos cabe, especialmente como creyentes, como hijos e hijas de Dios, respecto a el orden natural en el que nosotros vivimos y en el que nos movemos. Y me parece que buscando en las fuentes de nuestra fe y en lo que es el manual de nuestra fe, que es la Biblia, cuando uno lee la Biblia con una perspectiva ecológica, es sorprendente lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos y para decirnos. De hecho, nos podríamos pasar el resto del año o más todavía, simplemente conversando sobre cada versículo y cada frase, cada palabra en Génesis 1, 2 y 3, y cómo la riqueza ecológica del planeta que Dios creó, de nuestra casa, se ve expresada una y otra vez. Pero uno puede recorrer toda la Biblia de la misma manera, de Génesis hasta Apocalipsis, porque incluso en Apocalipsis, cuando se habla de los nuevos cielos y de la nueva tierra que Dios va a crear, toda la terminología, todas las metáforas, los símbolos, están tomados de la riqueza de la naturaleza. Cuando uno lee las parábolas de Jesús en los evangelios, no puede dejar de admirarse de la manera extraordinaria en que Jesús leía el escenario natural y cómo sacaba de ese escenario natural tan inmediato, tan rico en imágenes, las enseñanzas más profundas que él podía tomar. Cómo Jesús podía hablar de las aves del cielo, cómo podía hablar de la semilla que cae en la tierra, cómo podía hablar de un arbusto que tiene una semilla pequeña y se desarrolla grande como la mostaza, cómo Jesús habla de las vertientes que fluyen ríos de agua viva. Es decir, todas estas imágenes son ecológicas y Jesús las toma por su riqueza y las enormes verdades que comunican y que ayudan tanto a entender la profundidad del misterio del Evangelio que hay en Cristo Jesús. Es interesante también cuando uno lee las cartas de Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento, cómo una y otra vez aparece el lenguaje ecológico. De hecho, la palabra oikos y oikonomía y derivados de esta palabra en el lenguaje paulino aparecen una y otra vez para describir lo que es
la vida cristiana. Una vida de balance, de armonía, de entendimiento. Hasta que no comprendamos que nosotros no somos seres autónomos, sino que somos seres creados en Dios, por Dios y para Dios, en un concierto, y formamos parte de un concierto como corona de la creación, pero como parte de una creación de la que somos directamente responsables, no vamos a encontrar nuestro destino, ni vamos a encontrar nuestra razón de ser, ni vamos a encontrar una respuesta al misterio de nuestro propio ser personal. Nosotros somos seres creados por Dios a su imagen y semejanza, pero puestos por Dios a su imagen y semejanza por sobre toda la creación para administrarla, gobernarla, o usando el lenguaje bíblico, dominarla en el sentido de ayudarla a llegar a ser todo lo que la creación tiene que ser para gloria del Creador. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, te quiero decir que en nuestro próximo programa vamos a hablar de la relación que vos mismo podés tener de manera creativa con tu propio ser interior. De manera tal que problemas de orfandad, de soledad, de angustias, de pánicos, de temores, de apatía, de autorrechazo, etcétera, etcétera, puedas saber que en la palabra de Dios tenemos allí todo lo necesario, ¿sí? No solo para que seamos salvos para el más allá, sino para que vivamos esa vida abundante en el aquí y en el ahora. Pablo, te quiero pedir una oración para cerrar nuestro programa. Orá en este momento por todo lo que hemos hablado y también por todos los que nos están viendo en su propia oiko, en su propia casa, que la bendición también les alcance allí. Así sea, oramos. Señor, es hermoso leer el libro de Génesis y especialmente en estos primeros capítulos, la belleza de la poesía, la riqueza de los significados y sobre todas las cosas quedarnos sorprendidos con tu mano creadora, tan generosa, tan hermosa y especialmente al hacernos a nosotros como corona de tu creación y colocarnos como responsables por ella, por su bien, por su bienestar, por su armonía. Necesitamos mucha sabiduría, Señor, para poder hacer esto. Necesitamos que nos ayudes a entender que no somos los dueños de todo lo creado, sino que somos administradores tuyos de todo lo creado. Que así como nos has bendecido al colocarnos, engarzarnos en una creación tan bella, también nosotros tenemos que bendecir a esta creación con responsabilidad, con cuidado, para que sea todo lo bella, lo armónica que en tu designio eterno vos te propusiste que fuera. Ayúdanos a disfrutar de las bendiciones de la creación sin destruirla. Ayúdanos, Señor, a aprovechar todo lo bueno que hay para nosotros en las plantas, en los animales, en los minerales, en las nubes, en el aire, en los ríos, en tantas cosas preciosas que nos has dado, pero promoviéndolas, cuidándolas y multiplicándolas para la honra y la gloria de tu nombre. Danos inteligencia, danos sabiduría para hacerlo conforme a tu voluntad y para, como agentes de Jesucristo, llevar redención a una creación que ha sido sujeta a servidumbre hasta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en Cristo Jesús. Te pedimos esto en su nombre y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, bendecimos tu vida, ponemos la cobertura del Señor, la cobertura de la iglesia y la cobertura pastoral nuestra sobre tu vida, tus seres queridos en este tiempo. La bendición de Dios está sobre tu casa.
Nos vemos en el próximo programa.